Los portugueses pugnaban por poseer campos en todo el territorio oriental y comenzaron a invadir por distintos puntos lo que hoy es Uruguay. Uno de los pelotones ingresó desde Brasil hacia Colonia, llegó a Cerro Largo y hasta el mismo Montevideo, pretendiendo llegar a Purificación, donde el general José Gervasio Artigas tenía el cuartel general de sus tropas. Fue así que el 6 de diciembre de 1816, aquí, en Pablo Páez, novena sección de Cerro Largo, se enfrentó Fernando Otorgués con 1.500 hombres contra el invasor portugués que invadía con 2.000 soldados. Otorgués luchó contra el mariscal Bernardo da Silveira, jefe de la vanguardia de Lecor. Además de la tropa, llevaban 2 cañones e intentaron vulnerar a Otorgués, pero este quería cerrarle el paso hacia Montevideo, aniquilarlo en el camino con sus 1.500 milicianos reclutados para defender la invasión. Fue así entonces que el 6 de diciembre, en Pablo Páez, atacó y triunfó. Aquí en esta zona se construyó un obelisco que recuerda la cruel lucha que nos dio finalmente la libertad. Solo en medio del campo, señorial y prolijamente elaborado, está erigido el obelisco que recuerda ese episodio. Estamos en Pablo Páez. Aquí ocurrió la batalla de Pablo Páez. Estamos viendo este obelisco que fue levantado en homenaje precisamente a esos soldados artiguistas al mando del general Fernando Otorgués. La invasión luso-brasileña del año 16, tercer intento de los portugueses de adueñarse de su límite natural, que lo consideraban el Río de la Plata y el río Uruguay y Paraná, los ríos Uruguay y Paraná, es el tercer intento que hacen. Pero en este momento hay 3 razones que ubican este enorme ejército, que se calcula de 16.000 hombres, ejército de élite, adiestrado, preparado por el Marqués de Alegrete en Porto Alegre. Ese ejército invade por tierra y por mar. La parte que viene por mar, océano y río después, la parte que viene fluvial, oceánica y fluvial, viene por la zona del desaguadero, que es la franja territorial que siempre utilizaban para las invasiones, los del norte, que está entre el océano y la laguna Merín. Por lo tanto, venían muchas ramas invasoras, varias. Y Artigas a su vez contraatacaba desde todas las provincias del litoral y centraba su actividad en Purificación. Los portugueses se escudaron detrás del monte indígena del arroyo Pablo Páez. La experiencia de los reclutados de Otorgués permitió verlos antes y armar la defensa al inminente ataque. Los pelotones de caballos, inverosímiles como trozos de una banda de pájaros de largas crines negras, con haces de serpientes, con los lazos y las boleadoras, atacaban casi solos. Los cientos de caballos solo iban para adelante relinchando, mojados de sangre, de la misma sangre del hombre que cayó muerto. El efecto de la lanza dejaba profundas heridas abiertas que caían, los cuerpos que eran arrastrados por los propios caballos del bando contrario o del mismo pelotón del que moría. El horror iba cobrando vidas de hombres y caballos, hasta que los portugueses no pudieron con la bravura del gauchaje oriental. Se entregaron. La banda de soldados de aspecto siniestro se levantó simultáneamente y abandonaron el lugar de batalla, ya que Otorgués, con la bravura de sus tropas, los hizo abandonar la lucha al enemigo vencido y cruzaron a nado el cordobés, huyendo. Cuando invadieron por el desaguadero y por el este, Artigas confía en su capitán de mayor actividad montonera, que era don Fernando Otorgués. Un gaucho primitivo, pero conocedor del medio en que vivía, del medio geográfico y de la gente que tenía. Y lo envía, le da la responsabilidad de atajar a da Silveira, que venía directamente mandado por el Marqués de Alegrete, y que después iba a estar a las órdenes de Carlos Federico de Lecor,
¿Y dónde le da la responsabilidad de atajar a Da Silveira por el este. ¿Dónde lo enfrenta? Y lo enfrenta a orillas del arroyo Pablo Páez, que es un afluente del Cordobés. El enfrentamiento tuvo lugar un 6 de diciembre, como lo muestra esta placa de bronce colocada por el municipio de Arévalo. Un 6 de diciembre de 1816. General Fernando Otorgués y su tropa frente a la invasión portuguesa. Por ese motivo se levanta precisamente este obelisco en esta zona del departamento donde ocurrió el sangriento episodio. Otorgués tenía caballería, gaucho, poco arma de fuego, pero tenía sables. El famoso HD, que nosotros cuando estábamos en la escuela, tú sos más joven, estudiamos HD, hermano Damasceno, dice en su libro, el libro de la historia del Uruguay de HD, dice que en Pablo Páez, Otorgués había conseguido, le había dado a los portugueses una hermosa sableada. Los corrieron a caballada, a montonera, a guerrilla de sorpresa y a esconderse y volverse. Otorgués tuvo su centro de actividad, no fue en Melo, fue en Fraile Muerto. Y como es habitual, la Red Independiente investigando los hechos históricos en esta cápsula documental. Para ello apelamos a quienes saben, a profesores de historia, a quienes han investigado durante años esta batalla y a quienes pueden aportar datos sobre este acontecimiento. Que se comentaba que hubo momentos que para que los lusos brasileños no los detectaran dónde estaba el centro de actividad en el este, que inclusive estuvieron escondidos en la Cueva de la Tigre y ahí en la zona de Fraile Muerto. Eso me decía Iquelao, que siempre me incentivó muchísimo en esto de la historia y me explicó lo del monolito, me explicó lo que dice, todo, y que ese monolito está ahí en ese lugar, que no es el lugar exacto del campo de batalla, porque era está en el terreno de la escuela. Y bueno, otra cosa, el objetivo que traían los lusos brasileños da Silveira era atravesar la Cisplatina, que ellos ya nos habían cambiado el nombre, atravesar la Cisplatina e ir directamente a tomar la capital federal, que era Purificación. Si miramos un mapa, era atravesar el territorio oriental. Fernando Otorgués, jefe de la vanguardia del ejército artiguista, fue prisionero primero en Río de Janeiro, luego en la ciudadela de Montevideo, pero lleno de victorias militantes como, por ejemplo, la toma del Yapeyú y la Cruz, defensa de Santo Tomé, Espinillo y Pablo Páez, así como Santa Tecla. Su hidalguía y humanidad frente al enemigo vencido o desesperado. Su entrega total a la causa y su repudio visceral a la dominación luso-brasileña fue fundamental. Otorgués era diferente ante las divisas que empezaban a mellar la unidad de los orientales. Aquí lo recordamos. Pon este obelisco en Pablo Páez, Cerro Largo.